Nuestros compañeros de los servicios informativos, compañeros de la noche, de la madrugada, nos han contado en apenas 5 minutos lo que pasa en el mundo. Hemos escuchado muy atentamente, pero también seguro que muchos estaban pensando en estos 5 minutos qué ha podido pasar, qué ha ocurrido. Alimañas, animales, nos informa mucha gente, muchos amigos a través de las vías de contacto, de las redes, de que puede haber jabalís, de que cuidado, de que pueden ser ratas, podrían ser furtivos incluso, es decir, siempre un poco la navaja de Occam, lo más lógico, pero estamos en plena España mágica, puede ser, vaya usted a saber lo que puede ser. Javier Pérez Campos, compañero, exactamente a las 3 y 8 minutos, nueva conexión, un poco inesperada porque en el momento en que hemos dividido a las dos personas, pues han empezado a pasar algunas cosas, por lo menos es lo que creemos, y simplemente ponemos nuestro micrófono, en este caso nuestro walkie-talkie. Javier, ¿estás ahí? Sí, aquí seguimos. ¿Ha pasado algo en estos minutos? Pues hemos mandado, por supuesto, como puedes imaginar, ¿no?, a nuestro compañero Paco, al operador, corriendo a esa iglesia, al lugar donde estaba ocurriendo ese fenómeno de los sonidos, del arrastrar de escombros, porque el sitio, hay varios escombros, hay varias pilas de escombros. En este caso, por ejemplo, el que hemos escuchado la primera vez cuando hemos llegado por la tarde, por supuesto, cuando lo hemos escuchado, lo primero que hemos hecho es subir al lugar a ver qué ocurría, ¿no?, si veíamos algún tipo de animal o algo en el interior, o incluso alguien que pudiera estar allí, y desde luego no había nadie, pero había una pila de tejas que parecía que era la que había originado ese sonido, desde luego. En este caso, nuestro compañero Manuel ha subido al lugar, está buscando por allí si pudiera haber alguna alimaña, algún animal, algo que pudiera haber originado. ¿Podemos conectar con él? ¿Podemos hacer como antes, Javi? Sí, tenemos por ejemplo aquí los walkies y si quieres vamos a intentar hablar con él. Por supuesto, por lo menos que sondee para nosotros, ¿no? A ver si encuentra la explicación a un poco este susto en la madrugada. Claro. Estoy escuchando ahora mismo además un detector de sonido en las afueras, o sea, un detector de movimiento. Si quieres vamos a preguntarle. ¿Sí? Manuel, hemos escuchado el detector de movimiento. ¿Ha pasado algo? No, es que estamos dando una ronda viendo de dónde vienen los sonidos que podemos escuchar. ¿Y encontráis algún tipo de animal o alguna causa natural, el viento o alguna cosa? Nada, de eso ha sido exactamente igual cuando pasamos que íbamos los tres y escuchamos los tres arrastrar los escombros de la misma manera, el mismo sonido exactamente, y en el mismo sitio. Lo que os ha pasado, Javier, contabas horas antes, ¿no? Sí, justo al llegar estábamos también, nuestro compañero Javier, el ayudante que está con nosotros, pues estábamos los tres, Paco estaba grabando recursos. ¿Qué es lo que pasa? Sí, están pues cambiando cintas y demás, contándonos un poco a nivel técnico también, ¿no? Sí, vale, perfecto, sí, sí. Mantenemos la comunicación constantemente. Eso es, cuando estábamos por la tarde, estábamos esperando a Paco, que estaba grabando unos recursos, estábamos en una especie de chimenea que hay en el interior, digamos un pequeño patio, y hemos escuchado 3 personas perfectamente cómo arrastraban algo, es decir, era el sonido perfecto de arrastrar algo. Precisamente por eso nos ha llamado la atención, Iker, porque cuando tú estás en silencio durante bastantes minutos, escuchas pisadas, escuchas todo tipo de animales, vegetación, que es lo lógico, ¿no?, porque estamos enclavados en medio de esa sierra, y es al no escuchar a los animales en su hábitat, que están tomando terreno a este lugar. De hecho, por ejemplo, ha habido un momento bastante tenso, que hemos entrado en una habitación inexplorada de este monasterio y hemos sido casi atacados por una bandada de murciélagos a los que hemos molestado, ¿no?, lógicamente con las linternas y que se nos han acercado bastante, todos revoloteando. Pero lo que nos llama la atención son esos sonidos que no parecen provocados por animales o por animales pequeños, ¿no?, porque son sonidos bastante fuertes y sonidos además intermitentes que se escuchan de repente, que rompen ese silencio de la madrugada y que destacan por encima de esos otros pequeños sonidos, digamos, habituales o más normales. Pero Javier, ¿no habéis vuelto a escuchar, no hay rastro de esas voces que al principio de la noche parece, eso que se ha escuchado ahora, imagino que es una cuestión de la conexión, ¿no? Sí, están ahora mismo solucionando por el walkie. Perfecto. Estás tú separado en diferentes plantas y digo, no ha vuelto a ocurrir el fenómeno eso de las voces que otras personas, otros testimonios nos habían contado, ¿no? Esa especie de charla. Sí, desde luego ocurrió la primera vez y eso es cierto, que llegamos a pensar que pues que había alguien dentro, que quizá incluso podríamos tener serios problemas para la investigación
a nivel de que nos dieran un susto, ¿no? Porque en un lugar así es fácil que eso ocurra, pero cuando entramos nos dimos cuenta de que no había absolutamente nadie en el interior y fue una de las cosas que nos llamó la atención. De todas formas, está perimetrando y grabando todo con visión nocturna y con cámaras, o sea que cualquier elemento lo tenemos que tener registrado en imagen, no se nos puede escapar, sea lo que sea, para llegar a una conclusión. Por otro lado, en el entorno donde estáis, en las diferentes plantas, Javier, una pieza que quedaba, ¿no? Ha habido apariciones, ha habido personas que ya no solo los sonidos, los golpes, los arañazos en las paredes, ha habido personas que han testificado la presencia de apariciones dentro de lo que es el inmueble. Sí, ha habido todo tipo de esos testimonios, además de apariciones, ya no solo, bueno, incluso las fotografías, ¿no? El principal número de ese tipo de apariciones ocurren sobre todo, digamos, a las afueras del edificio, es decir, esa mujer caminante que al parecer falleció en las cuevas que se esconden o que están de difícil acceso además bajo este monasterio, también la de ese hombre que falleció precisamente cuando colocaba esa cruz por la que había hecho una penitencia, pero en el interior del edificio los fenómenos sí que más se repiten suelen ser los que tienen que ver precisamente con lo que estamos viviendo esta noche, con los sonidos y además sonidos ya no solo a nivel, digamos, que estén ahí, sino que llegan a interactuar con las personas, esos golpes que de pronto te responden en las paredes o, por ejemplo, también con las puertas, los armarios. Nos comentaban una escena de cómo el testigo, ¿no?, con el que hemos hablado al principio de la noche, hay una habitación, un baño lleno de puertas que desde luego es bastante tenebroso, además a estas horas de la noche cuando hemos estado grabándolo. Él decía que él fue abriendo puerta por puerta porque había escuchado precisamente allí como emerger una extraña voz, esas voces, esas especie de conversaciones que no se escuchan claramente palabras, pero que parece que están ahí, las había escuchado en ese baño. Entonces él fue puerta por puerta pensando que había alguien escondido en ese lugar. Parece ser que cuando descubrió que no había nadie porque había abierto todas las puertas, de repente fueron cerrándose prácticamente una a una también a su paso y desde luego salió de allí despavorido. Testimonio, simplemente como una muestra más, un simple botón, como antes escuchábamos a una persona que hablaba incluso de síntomas de encontrarse mal en este lugar. En este caso es una mujer. Marian Marín nos cuenta, nos resume de alguna forma sensaciones dentro de este lugar. La ha grabado nuestro compañero Javier Pérez Campos. Vamos a ver si podemos tener el documento, ese corte, esa grabación. Marian Marín, una persona que ha vivido fenómenos en este lugar. Compañeros, ¿podemos escucharlo? Pues la sensación de que estás siendo observado y después una energía bastante negativa en ciertas partes del edificio. Se oía ruido de pisadas, empezaron a abrirse y cerrarse las ventanas, incluso hubo un momento en el que decidimos tocar la pared con toques a ver si nos respondían. Y dio resultado, tocamos 2 veces, nos respondieron y así sucesivamente. Yendo incluso un poco más allá, personas que trazaron o intentaron comunicarse con esos sonidos, ¿no? Todo tipo de testimonios, senderistas, alpinistas, aventureros, curiosos, en este entorno de la España mágica que estamos viviendo, más que descubriendo, viviendo, ¿verdad? Javier, tú estás ahora delante de un pasillo, estás solo en un pasillo de estos larguísimos, ¿no? Sí, he elegido, estoy ahora completamente solo porque todos los compañeros se han ido a la iglesia a ver qué está ocurriendo con Manuel y con esos sonidos que está escuchando allí. Estoy ahora completamente solo en esta parte del edificio. Es una sala que debía ser un aula, una de las aulas, de las muchas aulas que se quemaron en uno de los incendios. Hay unas letras en las paredes que las recorren de punta a punta y dice: Padres santificados en la verdad, tu palabra es la verdad. Ese tipo de mensajes vamos leyendo en esta sala bastante amplia, y al final de la sala, yo la estoy recorriendo ahora mismo, se encuentra la más absoluta oscuridad, Iker, porque tenemos una pequeña linterna que nos da un poquito de luz en ese lugar donde tenemos las mochilas, los sacos y donde vamos a pasar la noche, pero no llega hasta esta otra parte de la sala, que es ese gran pasillo, un enorme pasillo estrecho. Estoy ahora mismo enfrente de él. Te puedo decir que la sensación es impresionante porque no veo absolutamente nada, y es aquí donde hemos decidido colocar ese sensor de movimiento, ese otro sensor de movimiento que ha sonado también aquí cuando nos has dado paso anteriormente, y acaba de volver a saltar ahora mismo. No sé si lo estáis escuchando. Estamos escuchando perfectamente, pero he saltado porque tú has entrado en el perímetro de vigilancia.
a entrar, o sea, de hecho no he entrado precisamente porque está, es decir, el sensor, para que te hagas una idea, está alumbrando al fondo del pasillo. ¿Ves algo? ¿Puede haber algún animal, algo? Pues me adentro ahora mismo, Iker. Ah, sí que es normal que suene, porque ahora es normal. Lo apagamos. Me adentro del pasillo, Iker. Se escucha un ruido. Se escucha un ruido, Y ¿verdad? lo más... Sí. No sé si me escuchas. Por favor, Geray, vamos a ver si podemos ampliar al máximo. Estoy escuchando unos golpes. ¿Qué es eso? Sí, Javier? son mis pies. Yo no sé si es alguna rata, algún animal, para intentar ahuyentarlo, pero no se ha escuchado un ruido súper claro y aquí no hay absolutamente nada. ¿Qué ruido? Bueno, parecían como unos golpes también. Sí, hemos escuchado algo, sí. Y los he escuchado clarísimamente. He entrado en esta pequeña sala que está al lado del pasillo. Vuelven a escuchar. No sé si los oís. Y te puedo decir Sí, hemos escuchado ahí algo, pero eso que hemos escuchado como un latigazo, ¿qué es? Pues es que no lo sabemos. Yo he dado unas pisadas fuertes al entrar. Quizá haya sido eso lo que hayáis escuchado, o quizá esos golpes, porque ha sido un golpe fuerte lo que he escuchado. Sí, ahora aquí. Hemos escuchado, y seguro que la audiencia lo sabe, una especie como de latigazo. Sí, no hay absolutamente nada. O sea, no hay absolutamente nada, te lo puedo garantizar. Te puedo garantizar que el detector no ha podido detectarme porque estaba en la dirección opuesta, completamente opuesta. Se nos va un poco la señal, Javi. Sí, ¿me escuchas ahora? Sí. Porque estaba adentrándome en el pasillo para ver si... ¿Sigues en el pasillo? ¿Sigues en el pasillo? Sí, sigo aquí en el pasillo y te digo que no hay absolutamente nada. ¿Puedes alumbrar? ¿Puedes abrirte camino alumbrando un poco? Sí, voy alumbrando. El pasillo es bastante estrecho. A mi derecha hay bastantes ventanas que dan al río Benbésar y a la silueta de esas montañas de las que estamos rodeados completamente. Delante de mí no veo a Soledad, las clases de los seminaristas e incluso niños que hubo también aquí tiempo después. Tenemos un poco de problema, Javier, con la señal. Estás entrando en una zona donde parece que es difícil la cobertura. Vamos a hacer una cosa. Vuelve hacia el lugar donde están los compañeros. Yo creo que es lo mejor, no sea que tengas algún problema en el aspecto de que haya algún tipo de derrumbe o alguna cosa de ese, de ese cariz. La zona es bastante segura. No sé si me escuchas ahora. Sí, mejor. Vale, pues como te decía, un pasillo muy estrecho. A la izquierda había esas aulas, esas clases, probablemente de los seminaristas y también de los niños que también hubo aquí tiempo después. Pero lo cierto es que no hay absolutamente nada en el pasillo. ¿Podemos comunicar con el otro equipo, con el investigador, con Manuel Delis, para ver si ellos han escuchado algo, Javier? Pues justo lo que ocurre es que se han ido todos los compañeros y se han llevado ese walkie, esa forma de comunicación, así que me han dejado un poco aislado aquí Anda, que también está bien. Este sitio. También está bien que no te dejen el walkie, sí señor. Vamos a hacer una cosa, Javier. Vamos a poner un poco tierra de por medio, tranquilidad absoluta. Tú perimetra bien con la luz. Te puedo decir, Iker, otra vez que vuelvo a escuchar ese detector de sonido, pero en la lejanía, el del compañero, que vuelve a sonar. Y es cierto, él ya nos había advertido de que en sus investigaciones los sensores prácticamente se lo habían vuelto locos. Él decía que los habían escuchado casi constantemente hasta el punto de tener que apagarlos porque no les dejaban investigar tranquilamente. Vamos a ver si ocurre también que la posibilidad de elementos, ¿no? De elementos tipo murciélagos o demás puedan generar esa especie de locura de los sensores. Vamos a hacer una cosa, Javier. Vamos a desconectar la comunicación. Si ocurre cualquier cosa, si pasa cualquier cosa, tenemos tiempo hasta las 4, conectamos rápidamente, hacemos llamada a línea interna y me pasan los compañeros rápidamente si ocurre cualquier cosa. ¿Te parece? Porque yo creo que lo mejor es que el equipo se reúna de nuevo y podáis... Sí, a ver, ¿eso qué es? ¿Es el sensor que está en tu área? El del pasillo. Sí, lo hemos vuelto a poner, lo he puesto antes cuando me he marchado y otra vez vuelve a saltar. ¿A tu espalda? O sea sí, en el pasillo otra vez, en el mismo lugar en el que estaba. Vale, pues ve corriendo, hombre, ve corriendo a donde está el detector. Vete corriendo, sí. Javi, a ver qué pasa, ¿qué hay? Pues estoy otra vez en el interior. ¿Puede haber algo? ¿Detectas algo? Nada. Pero ni siquiera el aletear de murciélagos, que ya estamos acostumbrados a lo largo de la noche, no estamos viendo absolutamente nada. Voy a ir a buscar a los compañeros para que vengan aquí a grabar todo esto también, desde luego que quede registrado, ¿no? Porque se está caldeando un poco el ambiente en todo el edificio. Tanto el compañero Manuel como aquí estamos escuchando los sensores ahora de forma casi constante.
Bueno, hacemos una cosa, reunir de nuevo el equipo. Tampoco es bueno que un investigador esté... ¿Hemos escuchado algo ahora de nuevo? Sí, el compañero que acaba de llegar ahora. Vale, perfecto. Os agrupáis de nuevo, hacéis, digámoslo, un poco acopio de lo que ha ocurrido, intentamos buscar una explicación. Si ocurre cualquier cosa, a lo largo de la noche volvemos a conectar. ¿De acuerdo, Javier? Perfecto, Iker. En cualquier instante nos dais paso. Existen diferentes categorías para este tipo de cosas. Diferentes fases. Primera fase. Es cuando has observado un ovni. Una luz en el cielo. Segunda fase. Es cuando encuentras pruebas de ello. Aterrizaje. Radiación, círculos en las cosechas. Tercera fase. La tercera. Visión de los tripulantes. Es cuando estableces contacto. Cuarta fase. Pero la cuarta fase... no hay nada más aterrador. Es cuando eres abducido. ¿Qué ocurrirá el próximo 9 de junio? Creo que todo forma parte de lo mismo. ¿Quieres saberlo? Únete a nosotros en una madrugada inolvidable. Alerta OVNI 2012. Todo está relacionado. Milenio 3. Cadena SER. Un poco de oxígeno. Vamos a dejar que nuestros compañeros en ese monasterio inmenso en la Sierra de Córdoba se reagrupen, intercambien información y en cualquier momento, por supuesto, nos pidan paso. Son cosas que ocurren, seguramente tienen explicación, pero las estamos viviendo en tiempo real. ¿Cómo vamos a vivir en tiempo real esa gran alerta OVNI 9 de junio? Podéis participar en cualquier momento. Y una cosa muy importante, Guillermo León, que ya ha colocado un gran dossier en ikerjimenez.com, un dossier donde está el mapa y va a ir completándose poco a poco de los corresponsales de la alerta OVNI. Lugares, vamos a llamarlo oficiales, donde nuestros compañeros estarán encantados de recibiros y miraremos todos juntos al cielo. Y también lo que llamamos vigilantes del cielo, personas que sabemos que van a estar en todo el mundo como auténticos pivotes, señales, faros, observando las alturas. La fecha, 9 de junio, sábado. Y todo el dossier impresionante del que ahora vamos a saber un poquito más, ya en ikerjimenez.com. Quiero saludar, por cierto, a uno de los corresponsales que va a ser también importante, clave. ¿Por qué? Porque hay una noticia que yo creo que es singular. ¿Dónde estará nuestra central de datos? ¿Dónde estaremos nosotros físicamente? Estaremos en la Cúpula del Milenio, no podía ser de otra forma. Cúpula del Milenio en Valladolid, en pleno corazón de Valladolid, a la misma orilla de un lugar tan germinal y auténtico como el Pisuerga. Cúpula del Milenio, Valladolid, 9 de junio, central de datos, alerta 2012. Y desde Valladolid, desde esa cúpula luminosa, decenas de miles de tentáculos de vigilantes del cielo. Nuestro objetivo, saber si el fenómeno OVNI puede presentarse esa noche, una noche cualquiera. Por supuesto, estáis todos invitados. Y además, sorpresas de todo tipo, observatorios astronómicos que nos ayudarán a entender el cielo, que es su misión en este caso, pero también reporteros con equipos móviles que en diferentes puntos de España no estarán en una ubicación, sino que irán grabando y registrando por carreteras secundarias, por lugares clave, en busca de ese fenómeno OVNI. Yo creo que nunca ha habido tantas cámaras observando el cielo. Valladolid nos acoge y tengo que agradecer toda la disposición de los compañeros de Radio Valladolid. No podemos todavía dar datos de cómo será la cuestión de las entradas, ya sabéis, siempre gratuitas para vernos. En esta ocasión, tengo que decirlo, nosotros queremos simplemente trabajar. Para las 1.200 o 1.300 personas que quepan en la Cúpula del Milenio, la idea es que estaremos trabajando, que haremos un carrusel del misterio, que directamente queremos estar en conexión con todas partes e ir contando todo en tiempo real, simple y llanamente. Iremos dando noticia de cómo podéis acceder a esas invitaciones. Pero la fecha está clara, 9 de junio, Cúpula del Milenio, pleno corazón de Valladolid, y desde ahí todas las redes de contacto, todo el mundo entrelazado, todos buscando el mismo sueño, encontrarnos, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con el misterio de los ovnis? Y en un punto concreto, corresponsal en lo que es la provincia de Valladolid, estará nuestro compañero Ángel del Pozo, prácticamente toda una vida persiguiendo el misterio. Y él ha elegido un lugar y quiero saber por qué. Ángel, buenas noches, compañero.
Buenas noches, Iker. Ángel, gracias por unirte a esta especie de comitiva de los sueños, de los Quijotes a contracorriente, para intentar simplemente mirar al cielo. Has elegido un sitio que yo creo que va a ser muy importante, porque estamos en la provincia, de alguna forma, central de esta gran alerta OVNI mundial 2012. ¿Has elegido un lugar? ¿Por qué, Ángel? Es un auténtico placer y un honor que el equipo de Milenio 3 quiera venir a Valladolid como sede central de hacer este programa, y una ciudad donde ya sabéis que sois muy bienvenidos. Porque siempre nos han tratado con un cariño, Ángel, tú lo sabes, enorme, pero porque además sabemos que es una tierra, no solo la capital, y tú lo conoces mejor que nadie, llena de misterios y secretos. Y yo no sé si tú, el epicentro donde tú estarás, está elegido por algo especial, ¿no? Sí, yo he escogido un lugar muy especial enclavado en el Valle de Esgueva. Es el municipio de Villanueva de los Infantes. Estuve ayer, precisamente, donde pude ver la acogida que vamos a tener por parte del alcalde. Es un páramo que hay en la parte superior de arriba, que es lo que se conoce como Casa del Monte, de Cuesta Palacio. Desde allí se domina todo el Valle de Esgueva. Esta localidad, este municipio, está a 21 kilómetros de Valladolid, y desde arriba se ve la ciudad de Valladolid. Se ven todos los pueblos del valle, Renedo, Villarmentero, Olmos de Esgueva, Esguevillas de Esgueva, y por supuesto Villanueva de los Infantes, que va a estar a nuestros pies. Y ese lugar, Ángel, yo sé que tiene leyenda desde la época de un gran y entrañable investigador vallisoletano que a mí me le llegó a contar hace muchos años, que en ese valle, en esa zona del Esgueva, pasaban cosas. Pues efectivamente, podemos empezar diciendo que uno de los episodios que está marcado con letras de oro en la historia de la ufología española, el avistamiento del 16 de septiembre de 1965, aquel famoso ovni triangular que estuvo en los cielos de Valladolid durante 4 horas, y que según el corresponsal de la revista Semana le vieron 300.000 personas, estuvo sobre la vertical de esta localidad, de Villanueva de los Infantes. Por poner un ejemplo, Ángel, hay una cosa importante y estoy pensándola ahora. Tú has recogido en el norte de Castilla, en tus libros, en tus andanzas por esa zona concreta, infinidad de testimonios de personas que en esos páramos, que es lo bonito de esta alerta, en esos páramos concretos que están elegidos por algo, han vivido el fenómeno, el misterio, y yo creo que en diferentes fases además, no solo casos de observaciones de luces lejanas, sino incluso aproximaciones realmente vertiginosas a conductores y viandantes en esa zona concreta donde el 9 de junio tú estarás como foco importante de la alerta de la cadena SER. Efectivamente, en la investigación que yo he realizado he encontrado casos desde luego sorprendentes, desde avistamientos de luces, de objetos esféricos en forma de lenteja, emitiendo una luz anaranjada, que van siguiendo a los vehículos y que se ponen en medio de la carretera, como le ocurrió a una persona que reside en esa localidad, en Villanueva de los Infantes. Hay que sentirse en la piel de aquel conductor cuando ese objeto va paralelo, iluminando los sembrados que hay a su derecha, y cuando se pone justamente encima de la carretera y no sabe qué hacer, si parar el coche o continuar adelante, decide pisar el acelerador a fondo, y de repente esa luz sale en diagonal hacia la zona de Villavaquerín, que la vamos a tener enfrente, en este lugar. Por ejemplo, otro caso de un testigo que se encontró con un aparato a plena luz del día, de unos 40 metros de lado, en forma de V, y que parecía una discoteca por las luces que llevaba. El testigo, asombrado, se baja del vehículo, ve aquello, y cuando aquello, que está elevado a 50 metros de altura, comienza a desplazarse, su coraje, su valentía se esfuma, monta rápidamente en el vehículo y se marcha. Episodios de estos a lo largo de los años se pueden contar por decenas. O sea, cuando estuve ayer allí, estuve haciendo una inspección del terreno, probando la cobertura del móvil. Me encontré con casos que desconocía, de gente que sabía que iba a ir por allí, y me contaron casos que yo desconocía. O sea, gente que ayer mismo, Ángel, quería contar sus experiencias, ¿no?, en la zona. Efectivamente. O sea, es raro el pueblo donde no hay personas que no se han encontrado cara a cara con este mundo del misterio, con estos objetos volantes no identificados. Y como bien decías, no solamente
con este tipo de objetos en la distancia, sino tengo recopilados 2 casos en las que se han visto los tripulantes. Humanoides. Un testimonio de las personas que lo han visto. Gente que ha visto seres, encuentros en tercer tipo, tercera fase, en esa zona donde vas a estar, Ángel. Efectivamente, tengo recogido un caso del año 1975 de un testigo, Alan Pipo. Se encontraba recogiendo caracoles en compañía de un amigo, cuando de repente, a plena luz del día, 5 de la tarde, empieza a lloviznar y deciden meterse en el vehículo. Están charlando amigablemente, cuando de repente, ante ellos, a una distancia de 30 metros, ven un ser que tiene brazos, piernas, que increíblemente, según relatan los testigos, está deslizándose por el sembrado sin pisarle, envuelto en un traje de color gris plomo azulado, con una especie de casco con antenas, y que recorre como unos 15 metros y que se esfuma de la nada. Bueno. Los testigos se bajan del vehículo, sorprendidos, buscan si ese ser se ha podido meter en algún recoveco, en algún escondrijo, y no ven ningún lugar donde haya podido meterse. El ejemplo absurdo, extraño del fenómeno OVNI. Casos de primer tipo, persecuciones, casos de segundo tipo y casos de tercer tipo, como decía esta promoción que ha hecho nuestro compañero Teo Rodríguez, un poco ambientándonos ya, ¿no?, dentro de lo que está a punto de venir, 9 de junio, alerta OVNI, y Valladolid será clave y habrá muchas sorpresas, y además uno de los equipos móviles, lo puedo decir, estará rondando por diferentes lugares, y seguro que visita a nuestro amigo Ángel del Pozo, que ha elegido, digamos, un poco el latido, ¿no?, el lugar donde los más veteranos y ya desaparecidos en muchos casos, por desgracia, investigadores vallisoletanos hablaban de que por las noches las luces surcaban los cielos, y Ángel pacientemente ha encontrado muchos de esos testigos. Seguramente algunos de los testigos estén esa noche allí también. Va a ser una noche inolvidable, una madrugada para el recuerdo. Ángel, te agradezco mucho que estés con nosotros, iremos contando novedades. Gracias por sumarte a la alerta OVNI. Tenías que contarlo hoy porque precisamente hoy contamos que Valladolid será la clave, el epicentro de esta gran alerta OVNI 2012. Tú estarás en Villanueva de los Infantes, en un lugar maravilloso, dominando toda la campiña. Ojalá pasen cosas, compañero. Un abrazo muy fuerte. Eso esperamos, Iker. Igualmente, hasta luego. Por cierto que os reenvío de nuevo la información y digo a los compañeros, a Fermín Agustí, a Carlos Largo, que estemos muy atentos con todo lo que pasa con Javier Pérez Campos, Manuel Delis y todos los compañeros que están en Córdoba. Por supuesto, si no conectamos es que no hay novedades importantes, en cualquier momento iremos para allá. Importante también, la lista de corresponsales. Hay personas en todos los rincones del planeta, en todos los continentes, en el país más extraño y lejano que podéis imaginar, hay un oyente de la SER, y eso es maravilloso. Pero, por favor, rápidamente, antes de que conectemos con Guillermo León, rápidamente, tenéis el dossier con los mapas, las informaciones, las guías del cielo, y yo os digo, Luis Rodríguez Bausa en Toledo, en la zona del Valle, la Virgen del Valle, cerca del Parador, importante. Joaquín Abenza en el desierto de los Rodeos, en Ceutí, Murcia. Por favor, tomad lápiz y papel, aunque si queréis saber más cosas, irá acumulando todo en el dossier de la página web de Guillermo León. Gonzalo Pérez Sarró en Los Mármoles, en Bonal de Ibor, en Cáceres. Diego Marañón en el exterior de la Cueva del Soplao, en Cantabria, casi nada. Ángel del Pozo, lo habéis escuchado ahora mismo, Villanueva de los Infantes, Valladolid. Alberto Jiménez, Observatorio del Castillo de Borovia, a las faldas del Moncayo, y Miguel Gilarte en el observatorio, el suyo, de Madel de la Plata. Estos dos observatorios estarán para explicarnos y enseñarnos cosas del cielo, cosas que nos pueden confundir y maravillas que tenemos que conocer. Enrique Chazarra estará en el balcón de La Rioja, ni más ni menos, en el puerto de Herrera, en Álava, en pleno corazón de Álava. David Zurdo y Clara Tahoces estarán en el embalse del Pardo, en Madrid. Y Madrid será un poco la zona de los embalses. Enrique de Vicente, ni más ni menos, en el Atazar, mítico lugar de apariciones. También Pablo Torres y Paco Minaya, los míticos reporteros de Diario Pueblo, de OVNI Experiencia, ni más ni menos, estarán en el Cerro de los Ángeles. Roberto Pérez estará en la zona de Lerina Falces, en la Ribera Navarra. José Luis Hermida en la carretera del Berrocal, en Huelva, muy cerquita de La Palma del Condado. Por cierto, donde está mi buen amigo Alejandro Rubio, otro de los grandes investigadores. Ángel Briongos en La Gabarda, en Huesca, ni más ni menos. Pepe Ortiz entre Utrera y Morón de la Frontera estará para mirar a los cielos. José Gregorio González lo hará en Montaña Roja, en La Tejita, en Tenerife. Al mismo tiempo, Luis Javier Velasco estará en Gáldar, en la zona
del Roque Nublo, habrá testigos, otros grupos. En Canarias, como ha pasado en Murcia, se han subdividido un montón de grupos y ocupan una inmensa cantidad de territorio. Tomás Hijo, nuestro amigo y profesor de la Universidad de Salamanca, estará en Arapí del Grande, en una zona perfecta para observar los cielos. Alberto Cerezuela en el Cañarete, en Almería. Ignacio Garzón se incorpora a esta gran red de amigos, estará en el mirador de la Peña de Arias Montano, en Alajara, en Huelva. Ignacio Garzón, uno de los grandes investigadores onubenses. También lo hará Marcelino Requejo desde algún punto todavía por especificar de la provincia de Lugo. Alejandro López Andrada estará en las Minas del Soldado, en Córdoba. Chema Font en la Sierra de Tramontana, en la zona de Sóller, en Mallorca. Roberto Palencia se incorpora también. Alto de Rosales, Medina de Pomar, zona de Burgos, zona de las Merindades, zona OVNI, donde las haya. Y Carlos Oyes, para la gente de Zaragoza, en el Pantano de la Loteta, provincia de Zaragoza. Muchísimos amigos, 25 ahora nombrados, y también todos vosotros, porque sois importantísimos. Islandia, Tasmania, Colombia, Alaska, lugares remotísimos que podéis imaginar, el Líbano, China, Japón, Italia, todos los países prácticamente de África. Es increíble donde llega Milenio 3, la cadena SER, todos hiperconectados en la noche del 9 de junio. Hace falta solo una cosa: mirar al cielo, tener esperanza, aprender, incluso haya o no haya ovnis. Pero yo creo, y luego veremos la estadística, no sé, tengo el palpito, de verdad, tiene que ocurrir el Alerta 2012. Rápidamente, compañero Guillermo León, conectamos con Valencina de Concepción, Sevilla, La Sana, otra de las centrales, donde está toda la información, toda la informática, donde surge todo el material que acaba plasmándose en ikerjiménez.com. Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buena madrugada. Bueno, tú ya sabes que me entra a mí el reprise cuando hablo de Alerta OVNI, que me emociona especialmente. ¿Y qué nos tienes preparados? Rápida guía, Guillermo. ¿Qué se puede encontrar la gente en ikerjiménez.com para saber más de este gran acontecimiento? Bueno, la noticia esta noche es que ya tenemos por fin el dossier en la web. Y bueno, tenemos ahí un poco de todo, ¿no? Tenemos la lista de corresponsales que van a estar con nosotros esa noche, los puntos exactos, vías de contacto. También tenemos una guía del cielo que creo que está bastante interesante. Que esto es muy importante, ¿verdad, Guillermo? Es muy importante porque, bueno, ahí se habla un poco de todo, ¿no? Desde las condiciones que debemos de buscar, ¿no? Para esa noche, sitios oscuros, alejados de las ciudades, hasta la ropa adecuada para esa noche, ¿no? Porque, bueno, aunque sea verano, es posible que nos encontremos con una sorpresa con las temperaturas. Y bueno, y después nos detallan también, pues bueno, satélites que son visibles esa madrugada, planetas, estrellas. Yo mismo me he quedado un poco sorprendido de la información que nos pasaban tanto Alberto Jiménez como Miguel Girarte esta semana. Que son dos figurones del mundo de la astronomía y que nos mandan una pista, una señal, para que no nos confundamos, para que sepamos incluso, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional por dónde va a pasar, ¿no? Imágenes de satélites de la NASA. Y luego tú, Guillermo, que has hecho una labor como siempre excepcional, has recopilado todo lo que tenemos que saber en torno a lo que es una alerta OVNI, en torno a audios, yo creo que míticos, como si alguien quiere recordar la alerta OVNI del 2004, hace ya 8 años, pero también incorporas el boletín sonoro de la alerta OVNI 2012, es decir, estás acumulando toda la información de todo lo que pase en este dossier central, que es de muy fácil acceso, ¿no? Exactamente, y bueno, incluso yo creo que lo dejaremos en un lugar destacado después del 9 de junio. Y yo hay una cosa, bueno, que quería comentarte, lo comentamos ahora en la antena, es que nos manden fotografías, que nuestros oyentes nos manden fotografías de esa noche, que nos comprometemos a publicarlas todas. ¡Qué bien! Pues me parece una idea fantástica, Guillermo, hacer el gran museo de la alerta OVNI, me parece bonito, para que quede para siempre, ¿no? Para que quede en los archivos acásicos, que es la red, para siempre. Ya ha puesto Guillermo también imágenes de esa cúpula del milenio, que desde luego el nombre, bueno, pues requería que estuviésemos allí. Es un lugar espectacular. Y luego importante, Guillermo, ¿qué se puede encontrar la gente en Facebook y en Twitter? Bueno, las vías fundamentales en esta alerta van a ser las redes sociales, un componente que no teníamos hace 8 años. El panorama en Internet ha cambiado tremendamente y el protagonismo de Twitter, pues y Facebook y otras redes van a ser fundamental. Entonces, Twitter tenemos una etiqueta que será referencia para que nos envíen mensajes, fotografías, lo que surja esa madrugada, y es el asterisco AO 2012. Y bueno, en nuestra web, en Facebook, pues estaremos muy pendientes también esa noche de todo lo que
envíen y bueno, ya está el tema bastante movido. Lo importante es que cualquier material, vídeo, audio y por supuesto fotografía, esa noche puede ser compartida en tiempo real, que es lo interesante. IkerJiménez.com y la cadenaser.com emitirán el acontecimiento en vivo, es decir, la gente que no tenga, digamos, pena, porque aunque esté lejos, en cualquier lugar del mundo, estará también con nosotros en esa central de datos de Valladolid esa noche, ¿no? Bueno, la intención es que lo veamos en vídeo a través de Cadena Ser, de nuestra web también, y bueno, y nuestro trabajo fundamental esa noche será pues el material que nos llegue pues en vivo lo antes posible, tenerlo a disposición de todos los oyentes. Y bueno, ya te comentaba, el tema de fotografías pues como álbum que perpetuo que nos queda ahí de todos estos grupos que nos van a acompañar esa madrugada. Pues Guillermo, yo quiero agradecerte enormemente, como siempre. Hace 8 años ya estábamos haciendo cosas y ahora seguimos haciéndolas. Quiero agradecerte personalmente y a nivel público todo el esfuerzo, toda la rapidez, porque a veces Guillermo casi se desdobla, ¿no? Es un poco el efecto Sor María Jesús de Ágreda y logra hacer cosas que me parecen francamente increíbles. Gracias, Capitán Digital, por estar ahí. Gracias por mantener la ilusión. Un abrazo para toda la familia, para Sira, para Alejandro. Bueno, Alejandro y Alma, que van a vivir su primer alerta OVNI. No está nada mal, ¿eh? Por aquí lo tendremos. Guillermo, muchas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte. Seguiremos dando toda la información puntual de esta alerta OVNI 2012. Un abrazo. Un abrazo. Y por cierto, si alguien quiere... Bueno, en fin, seguro que es lo más flojo de todo el dossier, pero hay un texto que he hecho de por qué hacemos la alerta OVNI. Un poco así manifiesto emotivo, ¿vale? ¿Por qué hacemos la alerta OVNI 2012? Por Iker Jiménez. Lo he llamado la noche más hermosa. Es una esperanza. Para mí va a ser una noche hermosa, seguro. ¿Cuántos niños miran el cielo por vez primera? Vamos a disfrutarlo. Ahora cambiamos de tercio rápidamente. Bueno, no, una cosa antes, Carlos. ¿Cómo va la encuesta, por cierto, que me interesa? Pues vamos a repasar esas dos encuestas que, como bien decía, se van a mantener un tiempo en IkerJiménez.com. La primera pregunta, ¿se verán ovnis en la noche del 9J? Ahora mismo el sí tiene 62,5% de los votos y el no 37,5%. Y otra pregunta, ¿qué son los ovnis? Hemos puesto distintas opciones. Ahora mismo el 42,4% de los votos tiene naves extraterrestres, el 17,8% que son artefactos humanos secretos, el 15,9% que son entidades de otras dimensiones, el 13,9% que son confusiones y fraudes y por último el 9,9% que son viajeros del tiempo. Atención, que decía Antonio José Alés, porque en IkerJiménez.com, Guillermo, la cantidad de información que está metiendo es impresionante. Es la alerta OVNI también digital, qué duda cabe. Y hagamos la encuesta entre todos, claro que sí, ¿por qué no? Hagamos la encuesta para saber un poco más del fenómeno OVNI. Ahora, rápidamente, conectaremos con Santiago Camacho, que bueno, viene casi para poner el colofón, ¿no? La pluma de calidad, vamos a decirlo así, la firma destacada, porque anda un poco pachucho el hombre, parece que hemos tenido virus también importante en el equipo, pero antes, por supuesto, todo lo que ha pasado en la red y en los últimos 10 minutos prácticamente, algo asombroso y terrible que ha pasado en China y que quiero que Santi nos cuente. Por supuesto, si hay cualquier noticia de Córdoba, conectaremos. Ahora, Milenio Red, Diego Marañón. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. Hace unos días apareció en YouTube un vídeo de una extraña criatura marina que rápidamente provocó que la imaginación de muchos se desbordara. Desde el pasado 27 de abril, casi 500.000 de personas lo han visto, provocando miles de comentarios y rumores sobre lo que podría ser ese extraño ser subacuático. Óscar Soriano, investigador del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y además son verdaderamente algunos monstruosos, ¿no? Es una capacidad de sorpresa la que podemos encontrar al bajar en un batiscafo maravillosa, ¿no? Que a todos nos gusta ver formas diferentes de vida. El vídeo impresiona por lo desconocido del animal y por la espectacularidad de las imágenes, pero más allá de eso parece evidente que la sorprendente criatura que se ve en la filmación parece que no es más que una dipstaria enigmática, una especie de medusa de unos 60 centímetros de diámetro y sin tentáculos que vive en las profundidades marinas y que fue descrita por primera vez en 1967.
Existe riesgo real de sobredosis de datos en el acelerador de partículas. Este impactante titular llegaba esta semana a la revista Nature y de rebote al resto de medios de comunicación. Y es que la máquina instalada en Ginebra genera una cantidad tan enorme de datos ahora que está funcionando a una energía jamás alcanzada en ninguna máquina de este tipo que, según los expertos, la acumulación de información puede llegar a dificultar la identificación de la famosa partícula de Higgs. Por ahora, la alta capacidad de computación que tienen los experimentos, el software y los recursos técnicos avanzados permiten afrontar el reto, pero no se descarta que en algún momento convenga reducir la cantidad de colisiones para no perder la información. Seguimos hablando de tecnología. En 2004, el ingeniero eléctrico Gary Galka perdió a su hija de 17 años en un accidente de tráfico. Fue tanto su deseo de comunicarse con ella que desde entonces y hasta ahora ha estado fabricando un dispositivo capaz de comunicarse con los muertos. Gary puso todo su esfuerzo en fabricar esta especie de walkie-talkie debido a que al poco tiempo de fallecer su hija, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en su casa. Fue entonces cuando decidió crear un aparato para tratar de contactar con ella y de esta manera ayudarla. No soy clarividente, ni medium. No me comunico con los muertos. Los muertos se comunican conmigo. Y con los EVP puedo oírles, puedo verles y puedo grabarles. En un programa de televisión, el hombre aseguró que finalmente ha logrado su objetivo. Cuenta que le llamó por su nombre y le dijo que desde el otro lado seguía queriéndole. Eso sí, Gary cuenta ahora con un negocio en el cual vende sus dispositivos de detección paranormal. Los precios de los aparatos oscilan entre los $79 y los $350. José Cabrera se ha convertido en los últimos años en un mediático forense que derrocha vitalidad por los cuatro costados. Reconocido como uno de los mejores psiquiatras españoles, ha sido médico de sanidad militar, de registro civil y médico forense, además de psiquiatra militar, penitenciario y clínico. Ha escrito y publicado más de 50 libros y 100 comunicaciones para distintos congresos médicos. Después de estar 25 años en esta historia, al final siempre hay alguien que me dice algo que me deja con la boca abierta, lo que dice mucho de la imprevisibilidad del ser humano. El ser humano muchas veces es imprevisible, entonces uno que ha pasado por muchas cosas, al final siempre te queda sorprendido de algo. Pero el día que me deje de sorprender, malo. Además de impartir conferencias y clases en distintos foros y colaborar en Milenio 3 y Cuarto Milenio, el Dr. Cabrera tiene desde hace años un punto de encuentro en la red donde encontraremos su biografía, distintos artículos de opinión, sus últimas apariciones en prensa y un largo etcétera. Todo a golpe de clic en josecabreraforneiro.es. Ya sabéis que para seguir conectados a todas estas microhistorias existe un punto de partida imprescindible, ikerjimenez.com, donde como siempre, y gracias a la labor de Guillermo León, podréis encontrar todos y cada uno de los enlaces. Nos escuchamos aquí en 7 días para seguir compartiendo misterio, ese misterio que continúa en la red. Qué fenómeno el doctor Cabrera, ¿eh? Vaya personaje. Nosotros le apreciamos mucho. Pues de crack, que diríamos, doctor Cabrera, a otro crack, Santiago Camacho. ¿Estás un poco mejor, Santi? Pues estoy un poco empastillado, pero aquí hemos llegado. Era como para hacer un amigo ahora, pero por desgracia, después de un programa trepidante, sí que me interesa que tú pongas el colofón. ¿Por qué? Porque ha habido una noticia que me parece absolutamente espantosa. Yo no sé si digna de lo que se está haciendo en China, concreto, o de lo que es ya el ser humano, cuando solo importa el interés y no hay ningún cuidado por lo sagrado que es la vida. Cuéntanoslo tú, Santi, y cuéntanos qué puede haber de verdad o no, porque yo espero que sea mentira todavía, ¿sabes? Pues desgraciadamente te voy a decir que no. Esta es una de esas historias que hemos tenido bastantes, de cómo la maldad del ser humano, los apetitos innombrables de algunos y sobre todo la codicia de otros por satisfacer esos apetitos a cambio de un precio, pues han estado presentes en todas las épocas. Aquí hemos hablado de casos como la vampira de Barcelona, como los sacamantecas, como los pistacos de Perú, y esta historia se centra en esas historias macabras.
Sucedió hace unos días en un puesto aduanero de Corea del Sur. Un individuo fue detenido con 17.000 píldoras sospechosas, como es lógico. Fue interrogado sobre el tema y él dijo, bueno, esto es un revigorizante, esto es ginseng, etcétera, etcétera. Pero claro, lógicamente la policía de Corea del Sur cumplió con su deber y analizó el contenido de estas píldoras. Y el resultado de ese análisis, Iker, es algo que pone los pelos de punta hasta a los propios agentes aduaneros muy acostumbrados a encontrarse en sus registros y en sus decomisos con absolutamente de todo. Porque el análisis forense dijo que en un 99,7% aquellas píldoras estaban hechas de carne humana. Y más concretamente, no solo carne humana, concretamente de restos de bebé. De hecho, incluso los estudios forenses que se han hecho para determinar el contenido de estas pastillas han podido determinar incluso el sexo de los pequeños, de los que proviene el polvo que es introducido en las cápsulas. Carne de bebé. Parece ser que hay un comercio bastante oscuro que dice que estas píldoras dan especiales propiedades afrodisíacas, especiales propiedades revigorizantes, que además son una panacea que estimula de una forma increíble el sistema inmunológico y por lo tanto servirían para curar prácticamente cualquier enfermedad, y encima las dotan de la propiedad de conceder casi la eterna juventud. Y la verdad no puede ser más distinta, porque ese análisis forense no solamente descubrió que esas píldoras contenían ese altísimo tanto por ciento de restos de bebés, sino que además llevaban per se una serie de bacterias, algunas de ellas muy, muy, muy peligrosas, fruto, lógicamente, de haber sido fabricadas con carne humana. El proceso, además, es absolutamente lúgubre. La práctica comercial parece provenir de China, donde personal médico corrupto roba los cadáveres de los bebés que han muerto o restos de los millones de abortos que por la ley del hijo único se practican anualmente en ese país, y que esos pequeños cuerpos son comprados, almacenados en congeladores por las personas que se dedican a este tráfico. Cuando tienen una cantidad suficiente, son llevados a factorías clandestinas en el noreste de China, donde son introducidos en grandes microondas de secado que hacen que los cuerpos sean completamente deshidratados. Cuando han perdido absolutamente todo resto de agua, todo resto de humedad, son pequeñas momias resecas, pues son introducidas en trituradoras que machacan los cuerpos hasta convertirlos en un polvo que se procesa en cápsulas y que después es mezclado con algunas hierbas para disimular de alguna forma el macabro ingrediente. Santi, permíteme, por lo tanto no hay leyenda urbana como yo esperaba, no hay fake de internet o exageración, esto ha pasado de verdad, pastillas de bebés humanos. Esto ha pasado de verdad, además la procedencia es terrible, no solamente estamos hablando de los abortos, sino que es público y ha sido denunciado en muchas ocasiones la existencia de las habitaciones de la muerte en diversos orfanatos chinos, habitaciones donde los bebés son dejados simplemente para que mueran de extenuación, de falta de cuidados, de deshidratación, etcétera, etcétera, y de ahí proceden esos cuerpos. Dejan morir a los niños. Sí, la ley del hijo único en China ha traído un conjunto de atrocidades absolutamente inenarrables. Una de ellas es que prácticamente el 40% de las mujeres chinas en edad de concebir han sido esterilizadas por el gobierno. Aparte, evidentemente, se producen millones, y me atrevería a decir que decenas de millones de abortos todos los años, y cuando alguna pareja se salta esa ley, pues los bebés son sustraídos a esa pareja y acaban en orfanatos donde su destino pues no es muy halagüeño, digámoslo así. Pero es que analizando un poco, y tendremos tiempo en su día para verlo,
Este es uno de los muchos tráficos absolutamente grotescos y absolutamente terribles que se producen en el mundo. Te puedo decir, por ejemplo, que un congresista colombiano, Carlos Moreno Caro, en pleno Senado de Bogotá, mostró una bolsa llena de órganos humanos conseguidos en el mercado negro de su país. Te puedo decir, por ejemplo, que esto no afecta solamente a los seres humanos, que en Sudáfrica, por ejemplo, se están extinguiendo los buitres porque la gente los mata para fumarse su cerebro. Que contrabandistas beduinos del Sinaí trafican con órganos de africanos a los cuales engañan diciendo que van a llevar a los países occidentales y en realidad terminan en las redes de trasplantes. Y te podría citar media docena más de casos, a cuál más terrible. Tremendo, Santi, tremendo, colofón un poco macabro por desgracia, pero está ocurriendo. Yo quería saber si esto era cierto, porque es lo más espantoso que he escuchado en mucho tiempo. Además, muchas veces, y ahondaremos en ello, Santi, esa especie de Eros y Tánatos, ¿no? Se hace falta matar a alguien, y lo más cruento, para ir a las cuestiones sexuales, es decir, las personas volviendo una especie de primitivismo que es que asusta, por su satisfacción sexual o su vigor, vampirizan material vivo de niños, ¿no? Ya el aborto, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Que en fin, no es que sea lo más horrible, es que es más allá de lo más horrible que yo he concebido nunca. El hombre ha llegado a esto, entonces ya con esto todo dicho. Pero que encima eso se convierta en pastillas para que otros se beneficien, ya es, en fin, la contranatura más absoluta, ¿no? El hombre ha llegado a ser lo más despiadado hombre lobo para el hombre. Desde luego que estos comercios existen y habrá que hablar de ello, porque en el fondo son espejo del alma humana, el alma oscura, la sombra humana que existe. Por fortuna, mientras tanto, un grupo de locos miramos a los cielos buscando ovnis, quizá porque nos damos cuenta de que de verdad esta tierra y este ser humano enloquecido hace mucho tiempo. Santi, recupérate, compañero, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Iker, hasta y la gracias próxima. por estar con nosotros. Carlos Largo, compañero, Fermín Agustí, Geray Martínez, todo el equipo, Javier Sierra, Guillermo León, todos, absolutamente todos, preparándonos, cargando motores, precisamente por eso, porque una forma de combatir este espanto que a veces es la raza humana, es soñar, abrir un hueco a la fantasía, a la sensibilidad, taparnos los ojos si es posible, o contar otras cosas no tan terribles, macabras y oscuras. Aquí estamos de nuevo, amigos, y con las máquinas y la ilusión preparada para la alerta OVNI del 9 de junio. Nuestro compañero Guillermo León en breve tiempo irá actualizando datos en todas las redes, en todas las vías de contacto, todas activadas, ya lo sabéis, la nave del misterio, en Facebook, en Twitter, el tablón de la cadena SER y ikerjiménez.com como punto, epicentro, faro, donde Guillermo va a ir dando toda la información junto con nuestros compañeros corresponsales en busca esa noche de luces, de misterios en el cielo. Yo puedo daros ya algunos datos importantes. Ha habido ciertos cambios. Nuestros compañeros se están moviendo para buscar lugares idóneos para la observación. Muchos preguntabais, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay una forma en la que podéis escribirnos para decir simplemente en qué lugar vais a estar, en qué lugar vais a vigilar el cielo. Al mismo tiempo, sencillamente, podéis tener acceso a estos lugares que vamos a enumerar, donde compañeros nuestros, a veces con unidades móviles de la SER, donde se permita la señal, estarán vigilando los cielos. Simplemente es eso, mirar los cielos, con telescopio, con prismáticos, a viva sensación de la mirada, sin otro aditamento, estar con vuestro receptor de radio, siguiendo la programación de Milenio 3 esa noche tan especial. Y por supuesto, sería muy interesante con un teléfono móvil con la capacidad de hacer fotografías, vídeos y de poder enviar esa información. Nosotros estaremos en un punto de España con una central de datos, iremos dando toda la información. No va a ser Madrid, será una ciudad de España donde nos desplazaremos el equipo a trabajar para tener toda esa información, toda esa red unida, ese núcleo al que lleguen los tentáculos de toda la información que vais a ir generando. Así que si os parece, de momento anunciamos a día de hoy la actualización para el 9J, grupos, lista de corresponsales. Ahí va a haber siempre una persona de nuestro equipo que estará, si tenéis cualquier duda,
Si queréis estar tranquilamente observando el cielo, seguramente algunos tendréis alguna pregunta, pero en definitiva, lo más importante es estar todos en armonía, en compañía, observando los cielos. Esta noche, de 1 a 4. Y cualquier cosa que ocurra, comentarla rápidamente para que todos tengamos la información al mismo tiempo. Si los ovnis existen, que existen, lo que no sabemos es qué son, puede que aparezcan ese día, porque miles de personas van a estar unidas en esta misión. Alerta OVNI 2012 en Milenio 3, próximo 9 de junio. Enrique Chazarra, nuestro compañero, estará en el balcón de La Rioja, en el puerto de Herrera, en Álava, puerto de Herrera, un lugar de verdad emblemático, donde han pasado muchos casos. Alberto Cerezuela, en el Cañarete, en Almería. Luis Rodríguez Bausá estará en Toledo, en la zona de la ermita del Virgen del Valle, de la Virgen del Valle, en Toledo. Luis Rodríguez Bausá. Tomás Hijo, lo acabáis de escuchar, en Arapil Grande, Salamanca, que hay un cambio. Arapil Grande, Salamanca, muchas veces han sido lugares que han estado testados, donde no haya tampoco mucho problema, donde haya habido casos OVNI, pero que tampoco sean lugares cuyo acceso sea peligroso, porque sabemos que luego va a haber gente que quiere estar en estos sitios. Ojo, las personas pueden estar donde quieran. Nosotros queremos tener a personas en todas partes. Montes, montañas, playas, caminos. Cuantos más puntos con vigilantes, mejor. Pero nuestros compañeros estarán aquí. Joaquín Abenza, en el desierto de los Rodeos, en Ceutí, en Murcia. Pronto hablaremos con Joaquín Abenza, porque 11 grupos de ufólogos de Murcia, coordinados con Joaquín Abenza, van a hacer un seguimiento de toda la región de Murcia, que estoy seguro que ojalá pase algo en Murcia, porque va a ser hiperfotografiado, seguido y escaneado. Joaquín Abenza, como no podía ser de otra forma, compañero del CIFE de Murcia, ha generado él mismo una red de 11 grupos en la región de Murcia, pero ellos estarán en el desierto de los Rodeos, en Ceutí, en Murcia. Diego Marañón, nuestro compañero, estará en la Sierra de Arnero, en el exterior de la Cueva del Soplao, ni más ni menos, en uno de los patrimonios naturales de este país. En el exterior de la Cueva del Soplao, una explanada impresionante, desde donde se dominan hasta los picos de Europa, un cielo increíble, el de Cantabria. Ahí estará Diego, con la gente que quiere acudir en armonía, siempre con ese buen sentido, a pasarlo bien en el buen sentido, a juntarse gente, personas que tienen una misma motivación y a mirar el cielo, a descubrir el cielo. Nunca lo vamos a olvidar, estoy seguro. Y si ya pasa algo, imaginaos. Gonzalo Pérez Sarrón, ni más ni menos, estará en Bogonal de Ibor, en Cáceres. ¿Por qué? Pues porque Gonzalo sabe muy bien que hayan pasado muchos casos. Casos de apariciones de luces, casos de persecuciones, casos de visión incluso de seres, de figuras. David Zurdo y Clara Tahoces, ni más ni menos, estarán en el embalse del Pardo. Y esto es muy importante, porque Madrid, y esto ha surgido así por casualidad, va a ser la ruta de los embalses, de los pantanos, lugares donde han pasado muchas cosas. David y Clara estarán en el embalse del Pardo, pero es que Santiago Vázquez, ni más ni menos, estará en el pantano de la Jarosa, y Enrique de Vicente, ni más ni menos, en el pantano del Atazar. Bueno, estar con Enrique en el pantano del Atazar, con lo que Enrique sabe, y en ese lugar donde pasaron tantas cosas, puede ser fantástico. ¿Queréis más mítica? ¿Queréis más fundamento? Pues en Madrid habrá otro grupo. Y para mí es un orgullo. Pablo Torres y Paco Minaya, los compañeros que hicieron OVNI Experiencia en Diario Pueblo, se me ponen los pelos de punta. Pablo Torres y Paco Minaya, compañeros de OVNI Experiencia, la gran sección de OVNIs de los años 70 en Diario Pueblo, estarán en otro lugar clave, el Cerro de los Ángeles, en Madrid, mirando a los cielos 30 años después de aquellas publicaciones. Para mí un detalle, una señal muy hermosa. José Gregorio González estará, ya lo han oído, ya lo habéis oído, en La Tejita, en la Montaña Roja, en Tenerife. Luis Javier Velasco lo hará en el Roque Nublo de Galdar, otro lugar lleno de leyenda y de ovnis. Ángel Briongos en La Gabarda, en Huesca. Roberto Pérez estará en la zona de la Ribera Navarra, daremos más datos. Pepe Ortiz, cerca de Utrera, Morón de la Frontera, en Sevilla. José Luis Hermida estará también rondando y diremos dando más datos en el Aljarafe sevillano. Chema Font en Sóller, en la Sierra de Tramontana, en Mallorca. Alejandro López Andrada será nuestro compañero en las Minas del Soldado, en Córdoba, lugar lleno de misterios. Ángel del Pozo se acercará hasta las proximidades de Antigüedad, pequeño pueblo de Palencia que sabe mucho de los enigmas insondables. Y más compañeros, muchos más. Roberto Palencia estará en las zonas próximas a Villarcayo, en Burgos, tierra ovni por excelencia. Y Alberto Jiménez, desde el Observatorio del Castillo en Borovia, en Soria. Otro observatorio, nuestro querido compañero Miguel Gilarte,
vigilarán los cielos con sus poderosos telescopios desde Almadén de la Plata, en Sevilla. Os acabo de hablar de 25 grupos, 25 compañeros, 25 corresponsales, habrá más, donde podéis acudir para mirar el cielo con ellos. Alerta OVNI, 9 de junio 2012. Pero fijaos, y solo son datos abuela pluma, esa noche del 9 de junio, hombres, mujeres, niños, niñas, mirando al cielo. Yo, en fin, se me está ocurriendo, ya que estoy medio fiebroso, escribir algo que seguramente sea delirante, pero yo también viví mis alertas OVNI, incluso antes de saber de los OVNI siendo un niño, y os contaré, pueden ser muy importantes. Esas sensaciones pueden ser francamente importantes, y, sinceramente, creo que no exagero, una alerta OVNI te puede cambiar la vida, aunque no lo sepas. ¿Por qué? Por todo lo que vives, por todo lo que se abre a tu alrededor, por la sensación de ser un poco Quijote de las estrellas esa noche. Veréis, vigilantes del cielo, quiere decirse personas que no son nuestros corresponsales, que de motu propio, a lo mejor con sus provisiones, con sus telescopios, con sus catalejos, quien lo tenga, con sus cámaras fotográficas, estén en lugares que han elegido, porque quieren estar allí incluso en soledad, pero que saben que puede acudir más gente. Cuantos más grupos, mejor. Ya tenemos confirmación de grupos en Montserrat, Badalona, Llinars del Vallès en Barcelona, Benalmádena, Málaga, Ceuta, el campo del Tiro de la Lastra, en el Monte Garbi en Valencia, en Castellón en el Pico de Peñagolosa, en Orihuela, Alicante, en Guardamar, también en Alicante, en el Pico Jano de Asturias, en el Angliru, ni más ni menos en Asturias, en Oviedo, en Córdoba, en Cabra, provincia de Córdoba, en el pueblo de Gerena en Sevilla, en Core del Río en Sevilla, en Montequinto en Sevilla, en los Montes de Málaga, en Torre del Mar en Málaga, en Antequera en Málaga, en el Torcal de Málaga, en Salamanca, en la misma provincia, en el Peña de Francia, en las Batuecas, también en Salamanca. Habrá gente en el Escorial, en Alganda del Rey, en Ávila, en la Sierra de la Demanda de Burgos, en León, en Teruel, en el Monte Jaizquíbel de Guipúzcoa, en el Monte Xaxán en Pontevedra, en las inmediaciones de La Coruña, en Villalba, Lugo, en la Cañada Zadillas de Jaén, en las Hoces del Cabriel, en Alcázar de San Juan, en la zona de los Molinos. Habrá gente en la playa de los Bateles de Conil, en Cádiz, en el Castillo de Peñarroya de Ciudad Real, en las minas de Río Tinto, en el Portil, en la provincia de Huelva, en el Monte Umbe de Bilbao, en Jumilla, provincia de Murcia, en la capital bellísima Cáceres. Habrá gente en Ibiza, habrá gente en toda España, y los grupos se siguen formando, y a través de las páginas de Facebook o de Twitter van tomando comunicación entre ellos, al mismo tiempo que también iremos dando información sobre nuestros corresponsales para, si queréis, preguntarles cosas o saber dónde van a estar con coordenadas exactas. A nivel internacional, la oleada es increíble. El 9 de junio, en diferentes partes del mundo, sea día o noche, tendremos gente, vigilantes del cielo, en Santiago de Chile, en el Cajón de Maipo, también en ese país maravilloso. Habrá gente, por ejemplo, en Ámsterdam, en Quito, Ecuador, en el Templo del Sol de Caranqui, en Ecuador. Habrá gente en Panamá, en Colombia, en México, en Lima, en las Pampas de Nazca, en Guatemala, en París, en Tasmania, en Australia, en Londres, en Italia, en la Toscana, en Florencia, en Gales, en el Reino Unido, en Irlanda, en El Salvador, en las islas Hawái, en Maui en concreto, en fin, en un montón de sitios de los que iremos dando información. No hay que hacer nada, simplemente, si lo deseas, escribid para decir voy a estar en este sitio, o simplemente participando en las redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter igual, La Nave del Misterio, y toda la información en ikerjimenez.com. Nuestra idea, por supuesto, transmitir todo en directo, en vivo, no solo a través de la radio, sino a través de cadenaser.com y de ikerjimenez.com, y que la información fluya, la información mítica y mágica con los medios de hoy en día. Creo que puede ser una noche inolvidable. No es que las luces sean lo de menos, porque queremos descubrirlas, pero yo creo que va a ser una experiencia que estará ahí para toda la vida. Vamos a mirar al cielo todos juntos, vamos a hacer algo extraordinario, porque no es nada ordinario, no tiene nada que ver con lo que hace todo el mundo, es algo contracorriente, y eso ya es una señal de que uno está vivo, ¿verdad? Alerta OVNI 2012, puede que irrepetible, puede que única. Os esperamos, 9 de junio. Carlos, compañero, imagino que las vías de contacto siguen vivas, seguimos recibiendo un montón de información, iremos actualizando todos los datos, e imagino también, como no, que muchos amigos han escrito en torno a ese tema, el de la alerta, y al tema tan curioso, sugerente y diferente del bestiario español. Desde luego que sí, no paran de llegar puntos, Iker, donde van a estar mirando al cielo ese 9 de junio. Cuéntame. Mira, por ejemplo, Alex nos decía que va a estar en el pantano de Yesa, no hay contaminación lumínica y si está raso es alucinante. Qué bonito lugar. Esther, por ejemplo, nos decía el día 9
9 estaré en Las Batuecas después de un examen para observar el cielo y participar con todos vosotros en la alerta OVNI. Lina también nos escribía y decía: buenas madrugadas, amigos, soy Lina de Zaragoza, estaré muy pendiente de nuestro cielo. Yo hace 31 años los avisté y con testigos en la noche y a plena luz del día. Un saludo. Eugenio: por fin alerta OVNI, este año vigilaré con mi familia desde la Sierra de Madrid. Gustavo Campo: hola, me llamo Gustavo, soy de Mompox, Colombia, pero vivo en Bogotá, estaré vigilando el cielo para reportar. Rebeca: yo formaré parte del avistamiento de los cielos de Madrid, Embalse del Pardo. David de Frías: primera opción para alerta OVNI 2012, La Muela en La Larilla, Guadalajara. David de Córdoba nos decía: yo estaré en Córdoba mirando al cielo, en el Mirador de las Niñas en Trasierra. Rubén Urbaneja también nos decía: yo estaré en Páramo de Masa, Burgos. Alfonso Ramón también nos decía, por ejemplo, que están ya organizando también un nuevo punto en Lopera, en Jaén, preparando todo lo que van a necesitar para la alerta OVNI 2012. Y en referencia a todos esos mensajes que también hacía referencia a ese bestiario español que hemos estado comentando en esta primera y segunda hora de Milenio 3, por ejemplo, Pablo hacía referencia a que su abuela de Jaén siempre decía: vas a reventar como el lagarto de la Magdalena, en referencia a la leyenda de un gigante reptil. Claro. Emilio también nos hacía llegar otro mensaje y nos decía: también en Sierra Morena existe la leyenda del saetón, una serpiente gigante que repta y que vuela. Miriam Rodríguez nos decía: buenas noches a todos, mi pueblo es Ciudad Rodrigo, muy cerca de la Peña de Francia, y por mi abuela sé que uno de los animales más peligrosos de la zona es el bastardo, sobre el cual corren historias en las que este animal siempre ataca y devora a las personas. Claro, porque era la serpiente más grande de la fauna española y eso generó un sinfín de leyendas, pero fíjate, Carlos, el tema del saetón, que es curiosísimo, ese reptil volador, parece ser, los estudios, y además tienen algo de realidad, es porque en esa zona concreta de Sierra Morena las víboras se quedaban en ocasiones en ramas invisibles y caían para picar a personas en el cuello, a jinetes, desde las ramas, y empezó a generarse una leyenda de una serpiente que volaba y que mataba. Silian también, por ejemplo, nos decía: mi padre siempre nos contó que había visto una serpiente con pelos cuando iba a coger setas al campo. Angeloni 95 decía: hay criaturas que no conocemos, España es muy extensa y no la conocemos entera. Pedro Gaitán: España es un país de gran diversidad geológica y tenemos grandes sierras y espacios naturales, entre ellos uno de los más grandes de Europa, como es Cazorla, Segura, Las Villas y El Pozo. ¿Quién asegura que conocemos todo lo que tenemos? Marcos Rodríguez Macía nos decía: puede que haya muchos, solo tenemos que mirar hacia el mar, ese mundo tan desconocido y poco explorado por el ser humano. Jesús Rodríguez, por ejemplo, también nos decía: los animales de los que estáis hablando, yo creo que los nombra Castañeda en esos compendios del saber que son sus libros. Don Juan los llama animales del poder y se precisa una percepción especial para poder verlos. Oh, qué interesante mensaje. Qué interesante mensaje. Yo no había caído en eso, pero es verdad. Muchos chamanes, muchas personas metidas en estos estados fuera de lo ordinario, estados alterados de conciencia, hablan de las apariciones arquetípicas de este tipo de seres. Y es verdad, es una buenísima apreciación. Daniel Ignacio Krause también nos decía que en la mitología mapuche se cree que las personas exitosas crían una culebra o serpiente alimentándola con leche. David García Moreno decía: yo estuve en Las Urdes, en Ladrillar, viendo por dónde campó el duende de Ladrillar. Impresionante comarca Las Urdes. Hombre, vamos a hacer una cosa. Sí, dime, Carlos. No, y por ejemplo, el último mensaje también muy interesante, Rubén Mena nos decía que hay que analizar los factores ambientales y que el ser humano ha alterado los ecosistemas, sin contar las grandes actividades solares, por las cuales son razones suficientes para pensar en que la naturaleza genera evoluciones y mutaciones para sobrevivir. Mira, hablaban de Las Urdes y hablaban de unas apariciones, y para que veamos, y además es un tema que está entre dos mundos, el de la criptozoología o la aparición de seres extraños y casi el alerta OVNI 2012. Y es que los testimonios nos siguen llegando, no solo de luces, sino de cosas mucho más dramáticas. Vamos a pedirle a Noel que cambie el tercio, que nos meta en una sensación mucho más angustiosa, porque así ha sido la experiencia para una serie de personas con las que has hablado, Carlos. Sí. Ha ocurrido hace poco tiempo, estamos hablando de este mismo mes de abril. Sí. Y fíjate, a mí me inquieta y me parece emocionante, y vamos a estar muy atentos a todas las noticias que tengan que ver con el fenómeno OVNI. Si es que esto tiene que ver con el fenómeno OVNI, que igual no tiene nada que ver. Por ejemplo, en ese pueblo mencionado, en Ladrillar, en Río Malo de Arriba, las apariciones de extraños seres junto al arcén de la carretera, con extrañas formas, sin rostro en ocasiones, son un clásico, y se acuerdan muy bien. Ahora, lo raro es que siga habiendo casos. Y cuidado, Carlos, que tú lo sabes bien, que hemos tenido ya un puñado de casos del Monte Abantos hasta Cádiz, y estaríamos ante otra aparición de humanoide, y hace muchos años que no pasa algo así. Y en fin, a ver si en 10 minutos eres capaz de contarme esta historia, Carlos. Todo tuyo acaba de ocurrir.
Pues sí que es cierto lo que decías. Esta historia está a medio camino del avistamiento ufológico propiamente dicho y también de esas apariciones que ya hemos hablado en esta temporada en Milenio 3 de seres que tienen lugar en carreteras. Esta historia comienza el viernes 6 de abril de este mismo año, la pasada Semana Santa, alrededor de las 11 de la noche. Era una noche muy cerrada, muy oscura, tal y como nos narraban algunos de los testimonios con los que hemos podido hablar. Y vamos a situarnos en la carretera C524. Es una carretera que une las localidades de Trujillo y Torrejón el Rubio, en Cáceres. Pues allí estaban dos matrimonios de amigos con sus hijos, dos familias que estaban viajando para descansar en una zona muy cercana al Parque Natural de Monfragüe. Allí tienen una finca, un matrimonio de ellos, y bueno, pues se disponían allí a pasar sus vacaciones. Con tan mala suerte, bueno, todos lo sabemos, que no hizo tan buen tiempo como se esperaba y decidieron volver de noche a su localidad, a Mérida. Viajaban por esta carretera cuando en esa hora concreta, alrededor de las 11 de la noche, empiezan a vislumbrar algo en el horizonte. Una especie de silueta muy, muy brillante que llamó muy pronto su atención. Cada vez esa figura, esa silueta se fue haciendo más grande. Iban en dos coches, uno detrás de otro, y el primer coche pues empiezan a acercarse a ese punto que les llamó tanto la atención. Era una figura muy extraña, muy grande, de gran altura, de unos 2 metros de altura, que estaba paseando, digamos, o andando en el arcén. Más bien flotando, porque tal y como lo describen no tenía pies esa figura. Era, como decíamos, noche cerrada. Y bueno, pues llama también la atención cómo empieza el miedo a apoderarse de ellos, porque observan rasgos que en un primer momento no se habían fijado. Tanto los pasajeros del primer coche como del segundo se quedan mirando atentos a ese insólito ser que les estaba acompañando. Y además, otro dato importante es que ese primer coche que iba tiene que hacer un quiebro, una especie de maniobra para no atropellar a ese ser que estaba en el arcén. Hemos podido hablar con estos testigos, pero fíjate, Iker, es tanto el miedo que tienen que bueno, no hemos podido establecer una grabación con ellos porque preferían olvidar esta historia. Sin embargo, sí que hemos podido hablar con Evaristo, es la persona que nos ha hecho llegar esta historia y es familiar de Cristina y de José, dos de las personas que iban en el segundo coche y que se encontraron con esta extraña figura y que la describen así. Pues parece ser una figura de gran estatura, según me contaba, sobre 2 metros, 2 metros y medio. Parece que tiene como un pelo largo, unas vestiduras tipo celeste que resplandecen mucho en la oscuridad. Parece ser que en el pecho se ve como una especie de rombo o una especie de número de rombo, y sobre todo como que no tenía pies, como que parece levitar sobre el suelo, ¿no? Madre mía, Carlos, es una descripción idéntica, te diría, sí, a alguna que yo he recogido, por ejemplo, en pleno puerto de Alisas, en Cantabria, una especie de figura. Me ha recordado exactamente lo mismo y además que parece no mirar exactamente, vigilar a estas personas. Lo increíble de este caso, y tú has podido hablar con los testigos, es decir, existen, tenemos los datos, sí, entendemos perfectamente su temor, y el familiar directo, muy directo de ellos es el que nos lo cuenta, pero luego ellos tienen mucho miedo, pero que esto le da elemento genuino al caso. Pero es que son 2 coches y 2 familias quienes ven al mismo ser. 2 familias y además que, tal y como nos contaba Evaristo, y luego lo escucharemos también, son familias serias, gente normal y corriente. Hablamos incluso de gente que se dedica al ámbito sanitario, que son totalmente escépticos, o eran hasta este mismo momento, y que se han encontrado con esta sorpresa. Y precisamente por eso acuden a Evaristo. Evaristo es asiduo a escuchar nuestro programa y gracias a él hemos podido conocer esta historia. Pero fíjate, otro de los elementos de esta historia que llama mucho la atención. Como decíamos, ese primer coche, ese coche de avanzadilla, se encuentra de cara a este ser y tiene que hacer ese quiebro, esa maniobra para no atropellarle. Se pensaban que iban directos a atropellarle. Desde el segundo coche estaba, como decíamos, José y Cristina, que son los familiares de Evaristo, y que cuando pasan por el punto exacto donde está esta figura,
pues a Cristina le llama la curiosidad, quiere saber más, quiere saber qué rasgos tiene ese ser. Y sin embargo, lo que se encuentra es, de nuevo, el auténtico pánico en su piel. Sigue el coche avanzando y todavía para más sorpresa ven que esa cara de esa figura gira a la misma vez que ella va mirándole, como si los dos quisieran intercalar sus miradas, ¿no? De forma de que, bueno, va viendo que no hay rasgos faciales, ¿no? En ese rostro, y que emite como una especie de transparencia y a la vez profundidad, ¿no? Lo cual, bueno, le produce bastante miedo, lógicamente, ¿no? Una descripción muy detallada de la nada, o sea, no hay rasgos. Otro de los grandes clásicos de este tipo de apariciones. El ser está como flotando a un lado de la carretera entre Torrejón el Rubio y Cáceres, si no me equivoco, sí. Carlos. Entre Trujillo y Torrejón el Rubio, exacto. En Cáceres, efectivamente, en la carretera C524. Sí, conocemos bien esa zona, Trujillo y Torrejón el Rubio. El ser está ahí, tiene esa especie de traje o de elemento que resplandece y no tiene cara. Sí, además Cristina, cuando yo he tenido, como decíamos, la ocasión de poder hablar unos minutos con ella, muy brevemente, porque, como te digo, están bastante afectados, describía esa vestimenta como una vestimenta normal, como una especie de chándal celeste, con pantalones, pero al mismo tiempo lo recordaba como una especie de mono, o sea, una especie de típico también, claro, de ropa que era muy luminiscente, efectivamente, muy entallada. Y fíjate hasta qué nivel llega el miedo a apoderarse de las dos familias que durante días han estado sin dormir. Incluso había un joven de 16 años que bueno, pues como comentaba Evaristo, a esa edad ya se puede, digamos, dar cuenta de lo que está viendo y que lo ha estado pasando bastante mal. Si quieres, vamos a escuchar el último corte en el que Evaristo nos dice cómo han reaccionado en estos días. Pues se encuentra muy impactado y la verdad que bastante, una tragedia así, angustiado. Han pasado, bueno, días sin dormir. Cuando le hablas del tema se nota nerviosismo, pero son conscientes que lo que han vivido, como él me decía, era algo que no era humano, y ese es lógicamente el gran miedo que les invadió y que todavía, bueno, les tiene preocupados, porque no encuentran una explicación racional a esa evidencia. Claro, y lo entendemos, y además yo creo que es que hay que darles algunos datos para la tranquilidad. Estos sucesos son muy extraños. Es más, que haya 4 casos, si no recuerdo mal, de este tipo, Abantos, Sanlúcar de Barrameda, en 2 ocasiones. Una en el parque eólico de 2 seres y otra ese ser que reptaba, que tú entrevistaste al testigo, Carlos, y que estuvo en Cuarto Milenio, y ahora este caso en Torrejón el Rubio, Trujillo. Es muy raro que en medio año haya 4 casos de este tipo, muy parecidos, pero no sabemos qué son. Sabemos que la gente no miente. Yo recuerdo el caso de Sainz en Alisas, y el hombre tuvo un ataque de pánico, casi estuvo a punto de estrellarse con su vehículo porque no podía entender. Él creyó que como un ave aquel ser caía, y creyó escuchar el sonido como cuando un gran ave, un tipo buitre, cae al suelo y durante unos segundos intenta frenarse en la caída, y luego ve un ser que le mira, y la descripción es prácticamente igual. Ahora, hacía mucho tiempo que esto no ocurría. ¿Hizo algo el ser? ¿Quedó allí? Carlos, ¿sabemos algo? ¿Se esfumó en la noche? Pues ¿se movió? Como decíamos, fue tanto el miedo que se apoderó de las dos familias que lo único que pudieron hacer fue arrancar, digamos, pasar el coche ese punto, y dejaron atrás esa figura. Y además, tal y como lo narraban ellos, observaron desde los espejos retrovisores y allí seguía ese punto luminiscente tal y como lo habían visto minutos antes desde la lejanía. Pero el ser no hizo absolutamente nada. De tipo prácticamente comarcal, sí, que imagino que ellos conocían bien, y que, bueno, estará perfectamente perimetrada por si hay algún elemento, algo que pudo hacerles confundirse, pero la descripción que dan es absolutamente extraña, pero absolutamente lógica dentro de este tipo de incidentes. Sabemos además sí que era hasta el punto, digamos, exacto, el kilometraje, que gracias a Evaristo nos lo ha comentado, y de hecho han estado investigando, viendo si posibilidades de que fuera incluso una persona la que vagara desorientada en esa zona,
pero por el momento no han podido recabar ninguna información. Claro. O sea, los datos está ahí, la experiencia, y siguen intentando buscar una explicación racional. El caso es que ellos siguen pensando que aquello no era humano. Y aparte que es que una persona que no tiene cara. Hay casos muchos, el matrimonio Corel en Castellón, que observan lo mismo, me han contado estos vecinos, siempre en el arcén de la carretera, sin rostro también, como flotando, y a veces esperan a que pase el coche, hacen como ademán de mirar, como en el caso de Alisas. El asunto es, yo no sé si hay reactivación o no, lo que sí sé es que llevamos 10 años de programa, las vías de contacto ahora dan muchas posibilidades, pero eso ha ocurrido en los últimos años y nunca habíamos tenido tal cantidad de casos de figuras antropomórficas apareciéndose de esta forma, y con los testigos muy afectados y personas, tú lo has podido comprobar, de ámbitos sociales incluso, vamos a decirlo, elevados, que no tienen nada que ganar, más bien al contrario, y nosotros lo único que podemos hacer, ojalá quieran, es ayudarles a acudir al lugar, rastrear todo, intentar saber algo más, hacer comparativa con otros casos, intentar buscar una explicación. Lo que pasa que, siendo sinceros, la mayoría de las veces no hay explicación. En este caso son estos individuos, estos seres, a lo mejor tienen mucho que ver con lo que hemos contado al principio, esta especie de accidentes entre mundos, no lo sabemos, pero están ahí por algo. Que no tengan ningún temor, esto no es ninguna mala señal, ningún augurio, ningún mal presagio, porque a veces muchos testigos tienen esa sensación y además condiciona sus vidas. Y además también, hay que decirlo, es muy fácil hablar cuando uno ha visto un ser de este tipo a 2 metros en la carretera, hasta el punto, y esto es increíble, Carlos, que casi creen que lo atropellan, y 2 vehículos y todos los integrantes viéndolo a la vez. Hay muy pocos casos así, muy pocos casos. En la misma descripción, además, sí, que es otra de las cosas que llama la atención. Las 4 personas adultas que viajaban en esos 2 coches se llamaron posteriormente por el móvil, porque era la única forma que en ese momento les salió, digamos. O sea, no querían salir del coche, se llamaron a los móviles, y las descripciones que las 4 personas hicieron eran exactamente idénticas, además de la de ese chico de 16 años que observó también por primera vez a esta figura. Pues sería muy interesante incluso que el 9J, y lo conseguiremos, esté alguien allí. Desde luego sería muy interesante. Pues claro que sí. Carlos, gracias, compañero. Gracias a ti. Así es el misterio. Y por eso uno, aunque quiera en ocasiones en su vida, quién sabe, yo no, porque nunca he querido, pero algunos sí, algunos compañeros han querido desengancharse del misterio. Y eso es imposible, absolutamente imposible. Así que nosotros seguimos, y lo hacemos con el zapping. ¿Qué tal, Iker? Aquí sigo. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Vamos a escuchar una cabecera muy interesante y la historia, si cabe, de una espía y divulgadora del misterio más interesante, ¿no? Vamos allá. Venga. Soy Anna Chapman y les mostraré los misterios del mundo. Diego, una mujer que nos muestra los misterios del mundo, pero es que aquí la presentadora tiene toda una historia. Casi la presentadora tiene más historia que el programa. Resulta que Anna Chapman se ha presentado en esta cabecera y vamos a ver quién es Anna Chapman. Anna Chapman es una empresaria de origen ruso que tiene 28 años, que vivía en la ciudad de Nueva York y que a lo mejor a los más interesados en el mundo de las conspiraciones le suena porque el 27 de junio de 2010, junto a otras 9 personas, fue arrestada en Estados Unidos bajo la sospecha de trabajar en programas ilegales para la SVR, que es la Agencia de Inteligencia de Espionaje Exterior de Rusia. Esta chica, que tiene 28 años y que, bueno, tiene todo un currículum a sus espaldas, ha tenido una carrera fulgurante en Rusia y seguramente ha sido la primera espía en haber sido portada de una conocida revista para hombres, ha trabajado en un banco, ha hecho obras de caridad, ha promocionado Internet de alta velocidad, acaba de ingresar en las juventudes del partido de Vladimir Putin y a ese currículum hay que añadir una lista más, que es la de estrella de la televisión. Anna Chapman es la estrella absoluta, la presentadora de Misterios del Mundo con Anna Chapman, que era el programa que comienza con esa cabecera que acabamos de escuchar. Si te parece,
Para entender un poco quién es esta chica, podemos escuchar la crónica que algunos medios de comunicación difundieron con motivo del estreno del programa Iker. Vamos allá. La espía más deseada del planeta ha iniciado una fulgurante carrera al estrellato, y es que ahora la pelirroja Anna Chapman se ha convertido en presentadora de televisión. En su debut, la antigua agente de los servicios secretos rusos ha prometido desvelar todos los misterios en un programa en el que se desentrañan fenómenos extraños. La primera entrega se ha dedicado a los estigmáticos, personas cuyos cuerpos presentan marcas producidas por voluntad divina y en concreto a Ali. Este niño de Dagestán, en cuyo cuerpo aparecían versos del Corán por las noches, se hizo famoso en 2009. Ahora apenas aparece en público. La audaz Anna Chapman lució en su primera incursión en la pantalla un ajustado vestido de noche rojo y negro, pero también se la pudo ver con un velo musulmán para presentar el caso de Ali. Quizás reminiscencias de sus tiempos de espía. Chapman, nacida en el seno de una familia de diplomáticos, saltó a la fama en julio de 2010 cuando fue deportada de los Estados Unidos junto a otros 10 espías. Su carrera televisiva no ha hecho nada más que empezar y ya se habla de que podría presentar un programa de deportes. Todo un futuro catódico para la espía que surgió del frío. Bueno, ahí está el currículum, ni más ni menos. Esto es como, no sé, Santiago Camacho, pero en mujer, ¿no? Espía, conspiración y misterio unidos. Y desde luego parece con enorme éxito. En la BBC hubo una entrevista que levantó muchas polémicas en su día, ¿no? Sí, levantó muchas polémicas porque Anna Chapman es una persona que no le gusta nada hablar de ese pasado de supuesto agente secreto. En la BBC le comentaban que uno de los mayores misterios de ese programa era ella misma, ¿no? Conocer un poco cómo ha llegado ahí, si realmente la acusación que la llevó de nuevo a Rusia era cierta. Ella va a saber que se defiende bastante bien, Iker. Esto que vamos a escuchar, como decías, es una entrevista que le hacían en la BBC con el estreno también del programa. Teniendo en cuenta que el título de su programa es Misterios del Mundo, ¿ha pensado en dedicar uno de los capítulos a los secretos de Anna Chapman, a los secretos de su propia vida como agente secreto? Absolutamente no. Podría ser bastante interesante para la audiencia. Bueno, sin comentarios. Es bastante raro para un ex agente secreto convertirse en una estrella de televisión. ¿Quién le ha dicho que yo fui agente? Entonces, ¿niega haber sido agente secreto? Como ya he dicho antes en numerosas ocasiones, nunca negaré o afirmaré ese hecho. No, desde luego es una mujer con muchas tablas, está claro. Y luego el programa, ¿cómo es, Diego? Pues mira, el programa lleva en antena desde el pasado 21 de enero, se emite los viernes a las 10 en la cadena REN TV, que es el canal más crítico con el Kremlin. Y bueno, ella es un poco la guía de todos los casos. Ya hemos escuchado que el primero se dedicó a unos supuestos estigmas que aparecían en la piel de un bebé con supuestos versículos del Corán. Ella es un poco la... Qué extraño tema para empezar un programa, ¿no? También. Sí, eso fue además bastante polémico porque en realidad se prometía... Bueno, igual buscaban eso también, ¿no? Sí, se prometía descubrir qué había detrás del niño y nos quedamos todos exactamente igual que estábamos cuando comenzó el programa. Solamente pudimos ver a Anna Chapman vestida con una gabardina y con un vestido explosivo, a esta chica pelirroja. Y bueno, la verdad es que el programa es bastante truculento. Podemos escuchar una terrible voz en off, Iker, si te parece, que hemos decidido no doblar porque yo creo que tiene suficiente fuerza y se pueden descifrar algunas palabras. Atención a cómo suena Los misterios del mundo con Anna Chapman. Es que esto te lo aseguro, a mí me ha puesto los pelos de punta, Diego. A mí también. Digo, no oséis doblar esto porque lo matáis. Primero, el ruso, que tiene su aquel. Exacto. Y segundo, este locutor, que tenemos que saber quién es para contratarlo en Cuarto Milenio, aunque sea en ruso, o sea, aunque no hable castellano, da igual. Porque, por favor... Claro, hablan de cosas apocalípticas, sí. Me dan igual las imágenes, esto da pavor. Es el locutor del programa de la espía de la antigua Unión Soviética. Миром правят люди рептилии, дети сатаны. 21 декабря, и это будет последний день в истории
истории нашей цивилизации. Экспедиция программы «Тайны мира» отправилась в Иерусалим, город, где, согласно Писанию, начнется апокалипсис. Мы обречены. Катастрофа, которая уничтожит все живое на Земле, неминуемо приближается. Desde luego, queda claro, Diego, el ruso es el idioma del misterio. El que da más miedo del mundo. Bueno, más que del misterio, del terror. Catastrofa, sí. Satane. Ajá. O sea, hay una serie de códigos ahí que ponen la carne de gallina. Apocalipsis, acongoja, por no decir otra cosa, sí, apocalipsis, y porque no hemos dejado de seguir. Así son los programas. Luego dicen que nosotros, igual que somos un poco, que damos demasiado miedo. Me decían unos oyentes hace unos días directamente en la calle, hombre, no metáis tanto tema de miedo por el tema de Valencia que hizo Javier Pérez Campos. Digo, no, hombre, no, si no pasa nada, si nosotros comparados, por ejemplo, con algunos programas internacionales, somos absolutamente blancos. Que pongan Ren TV y los misterios del mundo. Ren TV. Pero bueno, sobre todo lo importante es cómo en Rusia también, gran éxito, y sobre todo con ese elemento de la presentadora. Vamos además es que... Sí, dime, Diego. Simplemente decirte que es que Rusia además es un país que está plagado de programas de misterio, sobre todo centrados en, como lo voy a ser de otro modo, en conspiraciones. Simplemente claro, dejar el... que les gusta mucho. Sí. Vamos a centrarnos, si te parece, vamos a viajar entre Rusia y Estados Unidos, porque con esos dos, esa cara y cruz, de alguna forma, o doble reverso del misterio, yo creo que tenemos suficiente para esta noche, porque vamos a ir con una sintonía que es absolutamente clásica. Quiero que me cuentes algo de esto. Vale. Escuchemos esto, ¿no? Pones la sintonía tremebunda y maravillosa. ¿Qué es la sintonía y quién la pone? Pues la sintonía es del gran Giorgio Moroder, pertenece a la película El Expreso de Medianoche y se adoptó como sintonía del programa clave, de la piedra angular de los programas de misterio a nivel de radio en Estados Unidos, que es, y seguro que a muchos les suena, Coast to Coast, de Art Bell. ¿Por qué será que a los del misterio nos gusta lo cósmico y sobre todo lo cósmico antiguo, ¿no? Como marcados, así que... Hay que decir que nos marcan muchos misterios de los 70, porque somos hijos de ese tiempo, también en la música, es curioso. ¿Quién es Art Bell? Vamos a conocerlo un poco. Pues mira, Art Bell es el creador de este programa de Coast to Coast, que lo creó hace ya un montón de años. El programa se emite 7 noches a la semana, Iker, se emite todos los días desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Está sindicado... ¿Desde las 10 hasta las 2 de la noche? Sí. ¿Todos los días? Todos los días. Joder, Art Bell nos deja mal. Bueno, Art Bell veremos luego que está ya semi-retirado desde hace unos años. Ahora mismo, en 2012, el programa lo presenta George Noory, pero bueno, Art Bell, digamos que es el creador, el alma, ¿no?, de este programa, y el que sigue de vez en cuando apareciendo para dirigirse a sus oyentes. Apariciones estelares, ¿no? Sí, que además en los años de mayor popularidad del programa llegaron a 15 millones. Claro, es que me contó Javier Sierra, recién llegado de su gira de Estados Unidos, que creo que era el programa más descargado en Estados Unidos, superando las emisiones de radio normal, y que Art Bell lo vendía, digamos, al mejor postor, y era el más descargado. Sí, además incluso hay un boletín mensual que sale, que se llama After Dark, después de las tinieblas, y bueno, Art Bell tiene muchos hitos a sus espaldas con este programa. Uno de los más recordados, Iker, es una llamada que vamos a escuchar dentro de un ratito, pero antes vamos a ver cómo presentaba cómo presentaba Art Bell. Sí, el programa cada noche. Este es un comienzo muy especial, es el comienzo del programa del 11 de septiembre. Art Bell es más camachiano, ¿no? Sí, el tío le pega mucho más a la conspiración. Sí, tenemos aquí un santo en potencia. Vamos a escuchar una entrada típica y tópica de Coast to Coast con los saludos de Art Bell el 11 de septiembre de 2001. Iker. Desde lo alto del desierto en el gran suroeste americano, esto es Coast to Coast y yo soy Art Bell. Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar del mundo, ya que tendremos cobertura internacional a lo largo de la noche. Esto, por supuesto, es Coast to Coast. Y sé que muchos de vosotros estaréis en shock desde esta mañana, mientras habéis estado viendo los horribles sucesos de este día. A lo largo de la jornada he estado pensando en qué hacer esta noche y he llegado a la conclusión de que no tenía que traer a ningún experto de la CNN o de cualquier otro gran medio, ya que los acontecimientos llevan produciéndose todo el día y aún están en marcha. Lo que ha pasado en Nueva York es
simplemente tan... Muchos oyentes me han dicho por email que no hay palabras, pero sin embargo en la radio nos servimos de las palabras. Así que pensé que quizás a estas horas de la noche o de la mañana, depende de vuestro horario, lo mejor que podía hacer era básicamente abrir las líneas y dejaros hablar a todos vosotros. En lugar de sentarme aquí y especular, os dejaré a vosotros la especulación. Instead of just sort of sitting here and speculating, I'll let you speculate. Muy curioso, Diego, porque fíjate, yo he tenido la experiencia terrible de hacer el programa después del 11 de marzo. Sí, lo tenía presente cuando cogía el corte. Sí, qué curioso, porque nos ocurrió exactamente lo mismo. Uno piensa que puede hacer algo y al final, recuerdo de Carmen y yo, que es la noche más dura de nuestra historia, no sabíamos ni qué decir, y fuimos a lomos, de alguna forma, ¿no? De un tema terrible, y fueron los propios oyentes que nos dieron fuerzas, ¿no?, para seguir, y fueron ellos los que hablaron realmente, ¿no? Terribles momentos, pero desde luego un gran comunicador que ha convertido el misterio en algo muy popular en América, y como tú decías, hay un momento clave, una llamada de un dramatismo tremendo y que le da una gran fama a Art Bell. Cuéntanos. Pues desde luego, si por algo se recuerda a Coast to Coast y si por algo se recuerda la carrera radiofónica de Art Bell, es por una llamada que se produce el 12 de diciembre de 1997 en plena emisión del programa. Art Bell había abierto las líneas telefónicas para que, y además lo había pedido, para que cualquier empleado de Área 51, si es que había alguno escuchando, proporcionase por favor información sobre qué estaba pasando en esas instalaciones secretas de Groom Lake. Lo curioso es que llamaron, y lo curioso era el tono de la llamada y cómo esa llamada se cortó. Si quieres lo escuchamos, Iker. Vamos allá. Está en el aire, hola. ¿Hola? ¿Art? Sí. Hola, no tengo mucho tiempo. Bueno, mira, vamos a empezar por averiguar si está usando esta línea adecuadamente o no. ¿Dónde está usted ahora? Soy un ex empleado y me permitieron ir a una revisión médica hace alrededor de una semana. Y he estado huyendo por todo el país. No sé por dónde empezar. Ellos van a triangular. Triangularán muy pronto esta posición. Así que no podrá seguir por mucho tiempo más en el teléfono. Denos algo rápido. Vale. Lo que a nosotros pensamos que son extraterrestres son seres extradimensionales. Antes de que cualquier programa espacial precursor tomara contacto con... No son lo que dicen ser. Se han infiltrado en muchos aspectos del establishment militar. Diego, compañero, particularmente en el Área 51. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que es tan alucinante, tan increíble, y hay dos formas de pensar, ¿no? Actor que balbucea, porque desde luego es un dramatismo que uno puede pensar lo que quiera. Estoy tan intrigado y me parece tan alucinante que... Siguiente zapping, y urgente yo creo, Vale. Sobre hitos, ¿no?, de Art Bell. Venga. ¿Qué te parece, amigo? Me apunto, acepto. A bocajarro. Oye, Cuevo del Soplao. Sí, Cueva del Soplao, un lugar absolutamente espectacular, Iker, en plena Sierra de Arnero, con unas vistas impresionantes, con una panorámica sobre Peñasagra, sobre los picos de Europa y por supuesto con ese mar Cantábrico de fondo, que yo creo que va a ser una noche para disfrutar el 9J. Qué bien, sabes que me hace una ilusión muy especial que estés con nosotros. Un abrazo muy fuerte, compañero. Otro para ti, Iker, un placer.